Estás en Radio Inclusiva. Ahora sí, es un placer poder presentar a nuestra compañera que ya estuvo en la radio, porque cada vez que hay un tema importante, obviamente necesitamos dialogar con ella. Ella es psicóloga forense, la doctora Cecilia Albamonte. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un placer estar con ustedes. Por parte, tienen una forma de preguntar y de llevarme con las entrevistas que es divino. Es cuidado. Gracias. Lo dijo por mí, ¿te diste cuenta? No, lo dijo por mí. Lo dije por el equipo. Porque aparte ¿viste? La otra vez que vino, gracias a Dios, él no estaba la otra vez que viniste. Por suerte, estuvo ausente. Una vez, pero ella es habitué ahora de la radio. Es más, la vamos a sumar al... Es muy interesante tener un psicólogo en el plantel. Lo interesante sería, que bueno, que no analice en vivo, eso sí, por favor. No, pero, sí de situaciones, no de personas. No, pero escúchame, ¿sabes qué? Me pasó recién, estaba escuchando al director que estaba hablando. Sí, te vi que estabas prestando atención. Sí, ¿sabes por qué? Ayer me invitaron a una obra que nunca había ido, algo así, una obra independiente en un cine, pero un músico. Un músico que sacó su disco y a su vez ofreció una obra, o sea, es el músico, director, que no sé, armaba como todo, y desde lo independiente. Entonces alquiló una sala de cine y proyectó durante 3 días como un corto de lo que es su música, con pequeños videoclips. Y escuchaba a este director y decía, ¿cómo me pasa incluso la psicología? Bueno, justamente lo que pasó, el corto de ayer se vincula mucho con la violencia y lo que está pasando hoy por hoy, lamentablemente, más de la cuenta, pero digo que bueno ponerlo también un poco en arte, ¿no? Y poder llegar al otro desde distintos lugares, no solamente desde lo estructurado, porque mucha gente por ahí entiende pero no descalificando, no digo entiende descalificando, sino que le llega o se queda prestando atención cuando es más desestructurado. Bueno, tiene relación con lo que veníamos hablando algo y del enfoque que tratamos de darle nosotros, de que sea justamente eso, de que la persona que venga sea práctica en lo que explica y a la vez nosotros preguntar de una manera que preguntaría cualquiera y no a querer hacer o hablar de más cuando la pregunta es simple, tal cosa. ¿No? Vayamos a lo puntual. Total. Así que bueno, gracias por comprender y entender a veces las bromas que metemos en el medio justamente para que se haga amena la charla, porque hay casos que son muy complicados, difíciles de comprender y en una sociedad que está bastante complicada. Y si nos metemos de lleno, ¿te parece? Ahora sí nos ponemos un poco más serios, porque bueno, vamos a estar hablando un poco de lo que está sucediendo esta semana con los casos de bullying. Sí. A ver, lo que está sucediendo esta semana nuevamente, pero bueno, recientemente es noticia en todos los medios el ataque de esta adolescente de 14 años, ¿no? Sí, pero no nos olvidemos que este mismo año hubo otro ataque de un chico también de 14 años que disparó, y mismo en el sur hace unos años hubo otro caso. O sea, es algo que, a ver, yo creo que lamentablemente falta mucha información. Y no falta información solamente desde la psicología o la psiquiatría, que es donde vamos ahora a enfocarnos, sino incluso desde la parte educativa, ¿no? Me parece que esto que vengo este semestre con muchas actividades académicas, escuchando desde la psiquiatría, la psicología forense, muchos congresos, muchas charlas, en las cuales se está hablando de la ley de salud mental, desde la psiquiatría y lo que se trata como la peligrosidad o no peligrosidad, y todo muy lindo, vuelvo a lo mismo otra vez al tema de lo académico, todo muy lindo, pero falta una llegada que va más allá de lo científico, de lo tan técnico o científico, que tiene que ver con, ¿y quién les está hablando a los docentes, por ejemplo? ¿Quién ayuda a poder ver determinadas red flags de lo que puede pasar, de qué es lo que pasa con un chico? Que de hecho la última vez que vine acá fue el caso del chico del colegio de Hort. Claro, entonces, sí, que justamente Armando trajo material que estaba en el momento. Yo estaba ese día. Entonces vine después también. Qué bueno. Viniste después. Pero voy a esto, ¿no? El tema de que hay un montón de señales que no se ven, pero porque tampoco hay información suficiente. Y se le presta atención, porque a veces quizás hay señales, esto a modo de consulta, no estoy aseverando nada. ¿Se le presta atención a veces a esas señales o pasan inadvertidas porque nosotros no las sentimos? Mira, yo trabajo mucho en población infanto-juvenil y realizo incluso mucha investigación.
Ahora estamos de hecho estoy capacitando sobre justamente problemas conductuales y emocionales en niños y adolescentes. Y hay algo que me preocupa demasiado, que es esto que vos decís, la falta de mirada. A veces parecería que hasta, o sea, o los padres y los maestros están muy ocupados y no pueden ver determinadas cosas, o es preferible no ver. Ejemplo. Te hago una consulta y te interrumpo Sí. porque viene también a un caso más común que por ahí nos pasa a todos, pero que tiene que ver con esto. La falta de interpretación por ahí en un texto o en un diálogo, por estar con el teléfono, por estar frente a una pantalla, tiene que ver también con esos signos de que por ahí no le estás prestando atención a algo que realmente es visible. Todo incide. Todo. Desde el momento que una persona, a ver, no podemos tener focos atencionales puestos en todos lados todo el tiempo. O sea, ponemos el foco en un lugar y el resto se nos pierde. Entonces, pensemos, por ejemplo, en cuántas espacios familiares, ¿no? Almuerzos, cenas, donde se reúne, pues, la cena, por ejemplo, que la familia suele compartir más con los niños. Y si cada uno está con su móvil, ¿dónde está el espacio al diálogo? A ver, no pasa nada porque no lo dice. Vuelvo a esto de la investigación. Yo he tomado, no sé, 200, más de 200, yo digo, en realidad el equipo, no soy yo sola, ¿no? En toda la Argentina, ¿sabes la cantidad de chicos entre 8 y 12 años que en una de las preguntas del cuestionario ha puesto, ¿alguna vez he querido morirme? Ahora, Chicos de esa edad. Entre 8 y 12 años. Para mí esto fue alarmante. Ese mismo cuestionario se le toma a uno de los padres, que generalmente la que responde es la madre, y a un docente, cuando los docentes se prestan a contestar, porque hay todo un tema también como para que contesten. A veces parecería que hablamos de chicos distintos. O sea, el chico está poniendo todas las alarmas, los padres hablan de un chico que no tiene un indicador de nada, y que menos haya hablado de un tema de morirse, y el docente muchas veces o coincide con el chico, o coincide con el padre, o es muy neutral. Entonces, ¿está puesta la mirada realmente? ¿Hay una escucha activa? Que esta escucha activa es esto, ¿no? Por ahí, no sé, 10 minutos, 15 minutos que yo, entre que llegué y lo escuché al director, fue una escucha activa, fue poner atención, fue un no tener un celular, porque no podés estar con el foco de atención. Por más que la vida nos va llevando cada vez más a tener, parecería esta faceta que podemos con todo, tiene que ver con una cuestión cognitiva, o sea, no nos da la capacidad a nivel neurológico para prestar atención al mismo tiempo a distintas... Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Los chicos por ahí empiezan a hablar, y esto lo voy a hablar desde el consultorio, desde la clínica. Tengo pacientes adolescentes que me dicen, me cansé de que le hablo a mi mamá, está con los jueguitos, y cuando le termino de hablar, ¿y vos qué opinás? ¿Cómo es? Mate, te acabo de contar todo esto. Ay, perdón, decime de vuelta, no te escuché. Claro, ¿qué hace el adolescente? Ya fue, olvídate. Porque aparte los adolescentes no tienen paciencia. Te lo conté, no me prestaste atención, listo. ¿Y qué pasa al revés con los chicos de 3, 4 años o más chiquitos también, que la madre que está haciendo cosas y les da directamente el celular? Bueno, que se convirtió en la niñera virtual el celular. Claro. Entonces, cuando pasan casos como estos, masacres, o esto gracias a Dios no pasó a mayores, ¿no? Pero donde pasan masacres o casos como estos, y es che, ¿alguien vio algo antes? ¿Alguien se dio cuenta? Lo guardo porque me parece que está haciendo ruido en la mesa. No, puede Me ser parece el mío que fue el de también. ella. Sí. Alguien vio, a ver, ¿qué pasaba? Porque ahora sí aparecían, no, pero en realidad la nena es introvertida, la nena debe tener un perfil en el colegio. ¿Y cómo es en la casa? O sea, en algún momento a la madre o al familiar que comparte, que convive, ¿no se le ocurrió pensar, che, vamos a ir a hablar al colegio, voy a preguntar en el colegio cómo es el desarrollo? Porque algo esto no es que un día se despertó empoderada, porque para agarrar un arma y llevarla como la lleva, lo que siente es un empoderamiento. Y no lo estoy hablando de forma negativa, lo estoy hablando desde una fortaleza negativa que ha tenido la nena para poder hacerlo. Y desde una actitud también desafiante, desde el hecho de, ¿dónde está Raquel? Que es la docente, ¿no? Está Raquel. Sí, si la cruzaba Raquel realmente le hubiera disparado, ¿qué hubiera pasado? ¿O era solo mostrar una actitud desafiante para que el otro genere una intimidad? Bueno, todo eso no lo podemos saber si no tenemos un historial de cómo se manejaba esta nena, pero no solamente en la escuela y el aula, en los recreos. Yo he tenido casos de padres que han venido por casos de bullying y de abuso de compañeros de 11 años en un colegio, que pasaban el colegio en los recreos y de los cuales nadie sabía nada. O sea,
¿Y dónde están los? En mi época había, no sé, preceptores, celadores, no sé ahora que existe la figura. Pero Sí, no, bueno, sigue habiendo. O sea, bueno, hoy justamente el Día del Maestro, ¿no? hoy justamente el Día del Maestro. Que son a veces los maestros los que en primera instancia detectan este tipo de situaciones. Bueno, muchas veces no se ve. Claro. Entonces el problema está en que ese chico se convierte en un chico que cuando llega a la casa por ahí tampoco quiere contar porque le da vergüenza más de una cosa que le pasa, o porque siente que no lo van a escuchar, o porque los padres están muy ocupados, entonces no habla en el colegio, no habla en la casa y empieza a apagarse. Pero como la depresión en un niño no es igual que en un adulto, nosotros en los niños, el niño depresivo lo vemos como si fuera más hiperkinético, irritable, enojado, con una conducta agresiva. Eso es depresión en un niño. El adulto es más simple. A ver, el adulto está depresivo, pues se nota en nuestro actuar la posible depresión. En un niño, si no prestamos, y no digo que sea que el padre vaya a diagnosticar, ni mucho menos, digo, si algo me llama la atención, Juanito, Juanita no está haciendo el de siempre. Juanito, Juanita, de golpe no está teniendo tanta interacción con amigos, con amigas, con compañeritos, o hacen grupo, no lo invitan. Pero eso se puede saber cuando se presta atención. Claro. Claro. ¿Cómo es, o cómo lo ves vos de tu profesión, el tema de que también los padres en algunas ocasiones limitan muchos a los maestros o profesores? Cuando hay un reto, cuando hay un llamado de atención y demás. Limitan y pensemos también en distintas clases socioeconómicas, ¿no? También. Porque Sí, dije limitan porque bueno, no quiero introducirme más aún en que por ahí hay hasta golpes, apretadas Sí. y demás. o sea, si nosotros miramos lamentablemente, hay, a ver, no quiero decir, poblaciones más vulnerables Por supuesto. en las cuales la forma de afrontar los problemas o resolver, o esto de con mi hijo no se mete nadie, es ir a prepotear al docente. Exacto. Entonces, ¿qué docente también va a poder hablar mucho si siente este temor a ser prepoteado por un padre que no sabemos en qué puede llegar a terminar sabemos todos la locura que más de una vez se lleva hoy en día, ¿no? O sea, yo llamo locura, no sé, se agarra una navaja, un arma, un cuchillo, va y lo encara al docente porque quizás lo retó al hijo. Entonces, sí creo que ahí hay una situación compleja, pero eso no hace a que ese docente, si observa algo que está fuera de lugar, primero no sienta el respaldo de un directivo. Que tampoco en ocasiones no hay. Tal cual. Y después está la supervisión que también hace oídos sordos a los reclamos de los directivos. Exactamente. Pero el punto es, si seguimos haciendo oídos sordos por el miedo creo que cada vez vamos a estar peor. Porque dejamos de mirar, dejamos de hablar, dejamos de contar, dejamos de preocuparnos. Porque mejor en el recreo yo, docente, me pongo con el celular y Me pongo al día de los chismes del grupo. y evito estar mirando lo que está pasando en realidad entre compañeritos, que puede ser una actitud a denunciar, ponele. Entonces me evito un problema. Es triste, pero socialmente... es real. Es real. Es que socialmente cada vez está más... no te metas. Difícil la situación. ¿Y cómo crees tendría que empezar, desde mi punto de vista, vos desde tu profesión, a ver si coincidís, tendría que empezar el respaldo en el caso que estamos hablando de la docencia desde la supervisión y bajando hacia la dirección y hacia el docente? Mira, yo creo que tendría que haber programas, te voy a hablar desde la parte de, no sé, políticas públicas. Tendría que haber programas donde tendrían que ser obligatorios y tendrían que darle, a ver, los docentes, ¿qué es lo que necesitan? Puntajes para poder ascender por el día de mañana llegar a una dirección. Sí, a través de cursos haciendo. Exacto. Si no se pueden pagar y genera una carga extra para un docente, listo, brindale puntajes que le permitan avanzar en su carrera, en su docencia, en que a futuro puedan, a futuro próximo, no estamos hablando de 1000 años, porque también tiene que haber una motivación. Pero para mí habría que pensar en programas desde el lugar de, ok, yo Estado, yo gobierno, yo municipio, ¿qué puedo ofrecer al plantel docente? Sobre todo en los lugares más vulnerables. ¿Por qué digo los más vulnerables? Porque las escuelas privadas en realidad deberían tener recursos económicos, con lo que sale la cuota hoy en día, de poder contar con gabinetes de psicólogos, psicopedagogos especializados en la temática, que estén observando, que estén presentando informes en el caso de ser necesario.
La población más afectada siempre es la más vulnerable. Es donde Claro. es la más invisibilizada, pues no se quiere ver. Triste la realidad. Bueno, y más allá de las políticas públicas, ¿cómo ves la situación que ha atravesado ayer en Mendoza? Yo escuché hablar, a ver, en realidad cuando lo miraba decía, no puedo entender. ¿Ustedes vieron el despliegue de la policía para calmar a la nena de 14 años? Yo cuando veía eso decía, pero no estamos hablando de un delincuente criminal que lo están... Y la policía entró con una postura, o sea, ya ahí vuelvo otra vez, la falta de conocimiento, la falta de herramientas de cómo manejar determinadas situaciones cuando se te van de las manos. Después escuchaba hablar... ¿Tiene que ver con las capacitaciones justamente? Sí, yo creo que tiene que ver con un todo, porque ¿quién explica a un policía cómo manejarse frente a esa Claro. situación? O sea, tampoco podemos culpar, o sea, acá la idea no es culpabilizar, la idea es pensar... No, por eso te digo, ante estas nuevas situaciones que estamos atravesando, también estaría bueno que acompañe, ¿no? Un servicio o una Sí, que institución. tampoco son tan nuevas, porque ella hablaba de masacres y en No, Estados no. Unidos tenemos experiencia Sí, sí. para tirar para arriba. Totalmente, pero a ver, saquemos el tema de incluso del colegio, de masacres en los colegios. El caso de, ¿qué fue? En marzo, el nene que mata al padre, hiere a la madre, a la hermana, y que después intenta suicidarse y termina muriendo en el hospital. O sea, fue un suicidio, deviene como en un suicidio, pero en realidad no fue inmediato. Ahí también había situaciones de bullying, había situaciones de un mal diagnóstico con ese chico. Vuelvo a ver, nadie veía nada en el colegio, veía algo raro, ni en la familia veía algo raro, nadie ve nada. Entonces, después, bueno, pasa esto. Y otra vez vuelvo a lo mismo el caso de Mendoza. Yo decía, escucha, la policía no está ni cerca de estar preparada para un caso así, porque no puede entrar como si estuviera entrando, no sé, a hacer un allanamiento, Claro. donde hubiera criminales de altísimo voltaje. O sea, una nena de 14, está bien, con un arma, pero una nena de 14 años, no la vas a calmar así. Obviamente que esa criatura quedó atrincherada 5 horas y no sé cómo no fueron más. Porque esa chica en ese momento lo único que tenía era pánico. Ujú. Entonces, ¿dónde estaba alguien que pudiera realmente obrar para calmarla? Y después, bueno, esto de que con el diario del lunes todos sabemos un montón de que se tendría que haber hecho. No, porque en realidad sí era callada, en realidad era retraída, en realidad era... Pero yo voy a esto, ¿no? El tema de poder evaluar. Y cuando hablo de evaluar, no hablo de un psicólogo evaluando, hablo de poder analizar, evaluar, ver, observar qué conductas nos llaman la atención. ¿Podés dar algún tips como para aquellos que están viviendo una situación, tengan esta alarma de decir, uy, mira, está pasando, o porque tal vez la gente no lo sepa? Sí, por sea, eso hablo, a ver, primero desde el desconocimiento de la gente. A ver, a nivel escolar, ¿no? O sea, los docentes, cuando los docentes conocen desde el inicio a los alumnos. Bueno, cuando hay algo, por ejemplo, muchas veces los acosos o el bullying se da con alguien que tiene alguna situación distinta, o por una cuestión de, no sé, de peso, o por una cuestión de altura, o por una cuestión de... Siempre tiene que haber, bueno, si el docente empieza a ver que hay determinados chistes, que el chiste es cuando los dos se ríen, pero cuando hay uno que lo está pasando mal, no puede dejar de pasar como si eso no estuviera sucediendo, o son cosas de chicos. No todo es cosas de chicos. Hay cosas que son más que preocupantes, porque es bullying, y el bullying es acoso escolar donde la está pasando mal a alguien que puede terminar en tragedia, que es lo que vemos hoy. En la casa, bueno, a ver, los chicos empiezan a estar más retraídos, empiezan a estar más horas en los cuartos, sin querer intercambiar, más metidos en sí mismos, empiezan malos, hablo a nivel estadístico, no es exacto para todos, pero generalmente empiezan a tener más problemas en las materias, chicos que eran brillantes, que eran muy buenos en las materias, empiezan a tener muchos problemas y menos rendimiento. Están más apáticos, con menos ganas de salir, de juntarse, de grupo, de... Sí, mira, el fin de semana pasado me junté con mis amigos de la infancia. Y yo no tengo hijos, ellos sí. Y me decía uno de mis amigos que, por ejemplo, el plan para su hijo de 15 años es quedarse en la casa y jugar a los juegos virtualmente. O sea, cada uno en su casa, juegan en red, se intercomunican vía virtual, pero ese es el plan.
Sí, sí. Y nosotros, viste, yo lo miraba, pero nosotros a los 15 años, decía, Salíamos, ¿cuándo nos sí, juntamos? sí. ¿A dónde? Tomamos No, no, una incluso cerveza, yo una tengo picada con una pizza y gente miramos de una 20 y película pico. alquilada de videoclub en ese Claro, entonces. no, gente conozco chicos de 20 y algo que también están de la misma manera, o sea, en su casa jugando virtualmente Sí, y no yo conozco de sociabilizan. 40. Por eso, y no sociabilizan. O sea, es terrible, no sociabilizan. Yo conozco gente Sí, sí. de 40 que no sale Por jugar, por sí, sí. jugar. Y vos decís, bueno, hay un punto que ir rosa lo patológico. Igual, esto quedó bastante de la época de la pandemia donde todo era, a ver, la forma. Lo que pasa es que ya salimos de la pandemia y hay muchos grupos donde volvieron a, bueno, esto ir a jugar a la pelota, a juntar, no sé, hablo en versión varón. Sí, sí, claro. Pero Sí, mujeres también, ¿por qué no? Sí, sí. En este caso. sí, totalmente. Antes no se daba, Sí, pero sí, ahora sí, sí. totalmente. Volver al aire libre, ¿no? Volver a, ya Ah. es difícil hablar de la vereda. En mi época, yo cuando era chica me crié en Avellaneda y salía de la vereda. Sí, 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 juntarse, vamos a andar en bicicleta. Hoy vamos es a... más difícil por una cuestión de inseguridad. Pero sí es verdad que esto de, bueno, listo, el plan, quedarme en casa e interactuar con mis amigos virtuales a través de los juegos de red. Y algo hay que hacer ahí. Algo, de alguna forma hay que intentar romper. Porque sin querer, esa persona, ese adolescente, si eso no lo puede cambiar y corregir, también, ¿qué está escondiendo detrás de eso? Yo conozco un caso de un hombre de 40 años que a los 14 años lo único que hacía era leer libros. Y se podía leer un libro de 400 hojas en 2 días. Como si no salía. En esa época, te estoy hablando, no existía lo que es hoy los jueguitos virtuales como para estar encerrado. Pero ¿qué pasaba? Había un refuerzo positivo de los padres. Che, qué inteligente mi hijo. Ay, le compró más libros. Claro. Che, hola, tu hijo no está socializando. Claro, está Yo retraído. conozco, es verdad, yo conozco gente que justifica el hecho de, no, si tiene un montón de amigos virtuales, pero no es lo mismo un amigo virtual. Sí, escucho esto de como que lo naturalizan y es normal esto. Y no solo naturalizar, esto Claro. de ese chico en ese momento estaba pasando situaciones muy complejas de bullying que nadie vio. Claro. Y hoy por hoy es un adulto con muchísimos problemas, donde también se recluye en los videojuegos. Claro. ¿Qué es lo que aprendió? Bueno, este es mi lugar seguro. Acá nadie me va a venir a lastimar, Claro. a provocar, Ahora, ¿eso es sano? Yo creo que no es sano para ningún... Somos seres No, sociales. seguro, Claro pero que bueno, ya te digo, hay gente que entiende y que esto también un poco nos dejó la pandemia, donde justifica, naturaliza y dice, no, total está tranquilo, tiene un montón de amigos, no tiene, porque si no, en un sábado a la noche no estaría sentado jugando. O tiene un montón de amigos, pero son amistades donde cuando vos realmente necesitas el contacto, porque al ser seres sociales somos seres de contacto y necesitas el contacto con el otro, ¿dónde está el otro? Claro. ¿A dónde ¿Dónde lo está el encontramos? abrazo? Es verdad. Ahora vamos Fuera a de seguir broma, ¿dónde hablando está, de ¿dónde está el beso del saludo? No, No, tal me cual. refiero a eso. Pero quiero también hablar, ahora tenemos una nota, ¿no? Sí, De ya, teatro ya. y después vamos a continuar. ¿Qué pasa del otro lado? Porque hablamos mucho del chico que sufre el bullying, pero ¿qué pasa con los que atacan? ¿Qué perfil tienen estos chicos? El victimario. El victimario. Mm. Bueno, ya, si querés adelantar de este tema porque vamos a estar Claro, conectados digo, en unos siempre minutos. nos basamos en hablar del chico que sufre el bullying, pero ¿cuál es la patología de los chicos que necesitan agredir al otro o que necesitan hasta pegarle? Pero por ahí no es agredir cuando Sí. es... Es No, una pero agresión. déjame terminar. Por ahí no es... Puede ser una agresión, pero no con el sentido de agredir. Hay que ver cómo es. Mira, yo eso. sufrí bullying y me pegaban, o sea, me llevaban abajo el subte. Está bien, pero ahí hay dos cosas. La agresión verbal, tres cosas diría. Una es la agresión verbal, otra es la agresión física. Y la Claro. tercera cosa, que por ahí no es una agresión fortalecida por el conocimiento de agredir, sino por la burla, que es bullying, como bien se conoce, pero quizás no es, ¿cómo se dice? Yo creo que quiero expresarme mal. No, yo creo que eso es consciente. El chico que Con la- saña, vos decís quizás Claro, con yo- la no intencionalidad. No consciente, con No, intencionalidad, ahí está. No, yo creo que que no es sí. intencional la agresión, que No, termina no siendo, pero no coincido, es intencional. no coincido. Pero no, yo no estoy diciendo que coincida, estoy consultando Sí, cuál sí. es el pensamiento. Mira, en la mayoría de los casos, los victimarios han sido víctimas. No de un compañero, sino de situaciones familiares. O situaciones con un otro adulto que los ha puesto en ese lugar. Ningún niño nace malo. O sea, no nacemos malos.
algo pasa en la vida que te marca para actuar de determinada manera. Entonces, el que ha sufrido muchas veces el bullying, si no lo ha sabido elaborar y resolver en su vida, lo repite desde el lugar del victimario. Y esto que dice Sil, a ver, lo cual es muy... A mí me ha pasado... Sí, yo me acuerdo, salía de la escuela y nosotros teníamos el subte para cruzar de la avenida a este lado de la avenida. Entonces ya siendo sexto, séptimo grado te dejaban cruzar por abajo el subte. Y me acuerdo que una sola compañera puntualmente, bueno, pero me pegaba. Y yo me acuerdo que nunca me defendí. Eso sí lo recuerdo. Mira, Sil, yo te puedo asegurar que si vos rastrearías hoy la historia de vida de esa chica... Si no hoy está tiene, viviendo en Estados Unidos. Si no tiene alguna situación o de trastornos de la personalidad o de bipolaridad o de agresión contra la pareja, linda. Pero ella hay agresión directamente y Sí, no sí, bullying, era que era el agresión. primer tema. Sí, no, Por no, eso es agresión. distinto, por eso. Ujú. Yo recuerdo mi quinto año fue fatal porque había entrado un compañero nuevo en un cuarto y viste, tenía todo contra las mujeres y yo era re varonera, con lo cual me odiaba a mí porque era como que hacía yo metida en el grupo de varones. De hecho yo no tenía mejor amiga, tenía mejor amigo, que es el padrino de mi hijo, el que era mi mejor amigo, y con este pibe la pasaba fatal porque era... y yo decía, no, y yo le decía a mis amigos, pero ustedes no se dan cuenta que es violento lo que hace, o sea, no llegaba a perro, pero era Claro, violenta, era todas violenta, o sea, claro. me intimidaba, me hacía cosas que, ay, pero qué exagerada, Cecilia, ¿qué te? Porque era como que exagerada que era yo, ¿no? Entonces mis papás, que en ese momento yo iba a mi casa y contaba, habían ido a hablar y la dirección había sido peor porque después encima me puteaba el pie, o sea, era todo. Pasaron años, no puedes creer que hoy por hoy está denunciado por violencia de género. Mira, Y resulta que el caso me llega, ¿viste? Donde si no lo tomo porque lo hago pomada. Lo derivo. claro. Termina en una causa Mirá, penal. O mirá. sea, Pasa. Bueno, tenemos que ir cerrando el programa. Te dejamos el cierre a vos y después nos despedimos. bien, bueno, me parece que un poco esto que estuvimos hablando, ¿no? Pensar, como decía Lara, que es difícil cuando no se escucha, ¿no? Ella pensaba, fíjate vos, la pregunta que podía hacer es cómo se ve a futuro, ¿no? Entonces hay una preocupación puesta a futuro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer incluso con las redes sociales? Si podemos incluso usarlas a favor de que deje de pasar determinada situación de acoso, de violencia. Yo creo que sí podemos usar las redes sociales para difundir, para visibilizar y para prevenir. Porque lo que pasó ayer ya no es prevención. En todo caso es... Claro, si ya estaba el hecho consumado. Porque hablaban, bueno, ¿cómo? ¿Y esto se puede prevenir? Bueno, a ver, justamente, ahí ya, ¿o qué protocolo? Cuando ya pensamos en activar un protocolo es que ya pasó, estamos tarde. Entonces, bueno, listo, estamos con las redes sociales hoy por hoy tan activas. Perfecto, usémoslas a favor. Usémoslas para difundir, usémoslas para ayudar, usémoslas para enseñar, usémoslas para explicar. Así que creo que por ahí es un poco pensar en eso. Por ahí vamos. Bueno, nos vamos Silvana González, Armando Flores Ledesma y en la conducción de todos los fierros, Walter Gutiérrez, les mandamos un saludo. Igual que a Leandro Tobías. Y nos vemos la semana que viene. Así es, el martes a las 19 horas. El martes próximo. Sigan las redes porque hay novedades sobre nuestro gran evento que hacemos todos los años. Así que empiecen a prestar atención donde va a haber muchas, pero muchas novedades. Nos vamos. Gracias por estar del otro lado. Chau, chau, chau.